Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre mis movimientos favoritos de la Agencia Libre 2025. Y con mis favoritos me refiero a lo que a mí más me ha gustado, no los mejores de manera absoluta. Sé que en la miniatura del vídeo he puesto mejores movimientos, es que quedaba mejor, pero bueno, ya os lo rectifico ahora. No es una lista en la que... O sea, básicamente, no os ofendáis si no está aquí un movimiento que a vosotros os ha parecido bueno. Esto es lo que a mí más me ha gustado, simplemente, independientemente de que luego sean los mejores movimientos de toda la agencia libre o no. Y bueno, dicho esto, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa el NBA, así que os animo a que os suscribáis, dad like al vídeo, que se agradece un montón. Hacedme preguntas, que al final de cada vídeo siempre suelo responder una pregunta planteada en un vídeo anterior. Y vamos a empezar hablando de mis movimientos favoritos de esta agencia libre, que no ha finalizado, quedan los agentes libres restringidos y alguna cosa más, pero bueno, ya casi ha finalizado, ¿no? Y empezamos con los Clippers. He puesto una foto de Steve Ballmer porque los Clippers han hecho muchas cosas de manera individual. Tampoco me parece nada una auténtica locura, pero en su conjunto creo que han hecho un muy buen trabajo. Me gusta el fichaje de Brook López por 2 años, 18 millones con opción del equipo en el segundo año. Me gusta la renovación de James Harden por 2 años, 85 millones eran, creo. O un poco menos, 81,5 millones creo que eran. Pero bueno, 2 años, un poco más de 80 millones con opción del jugador en el segundo año, pero solo 13 millones garantizados ese segundo año. El fichaje de Bradley Beal es excelente. El movimiento de Norman Powell, sabiendo que luego iban a conseguir a Bradley Beal, fue muy potente también. Creo que John Collins más Bradley Beal, más Chris Paul por la mínima, más Brook López, más esa renovación de James Harden, todo pensando en tener flexibilidad la próxima temporada y la siguiente. Es un trabajo muy bueno por parte de los Clippers y por eso los tengo aquí. Pasamos ahora al intercambio de Jay Huff por parte de los Pacers, o sea, la adquisición de Jay Huff. Esto no quiere decir que el verano de los Pacers haya sido bueno, no lo ha sido. Pero me parece que dentro de todo lo malo, haber conseguido a Jay Huff por una segunda ronda y un pick swap de segundas rondas está bien. Huff tiene 3 años de contrato por delante, cobrando poco, y creo que es un pivot que con más exposición y más posibilidades va a poder rendir a un nivel alto. Es cierto que se beneficiaría muchísimo de jugar con Haliburton, que no va a pasar esta temporada, pero me parece un buen movimiento por parte de los Pacers. A mí particularmente me gustó mucho. Creo que Jay Huff es un jugador que se merece una oportunidad de tener un rol superior, y en estos Pacers probablemente la vaya a tener, y por eso lo tengo aquí. Y ahora a la inversa, vamos a hablar de una adquisición de los Memphis Grizzlies en Ty Jerome. Creo que el fichaje de Ty Jerome está realmente bien. Es un precio inferior al que esperaba. 3 años, 28 millones, opción del jugador en el tercer año, es verdad. Pero bueno, Jerome se esperaba que... Yo originalmente sí que hablaba de Jerome en un rango de entre 7 y 9 millones de dólares, pero esto lo decía en medio de la temporada. Con el paso del tiempo creía que tal vez se iba a acercar más a los 11, 12 millones por año. Al final se ha quedado en, bueno, eso, 3 años y un poco más de 9 millones por año. Creo que está bien. Es un jugador que fue el segundo en la votación a sexto hombre del año de la temporada pasada, y que tras intercambiar a Desmond Bane es alguien que realmente tiene muchísimo sentido para los Grizzlies. Alguien con puntos en la segunda unidad es algo que les viene muy bien, y a ese precio me ha gustado mucho el fichaje. Seguimos ahora con básicamente todo lo que han hecho los Denver Nuggets. El intercambio de Cameron Johnson por Michael Porter Jr. es lo fundamental, pero en un vacío el intercambio me gustaba, obviamente. Michael Porter Jr. y un pick de 2032 sin protecciones por Cameron Johnson, con esa rebaja de 17 millones ya era un inicio, pero el haber aplicado o aprovechado esa rebaja y de verdad hacer movimientos para traerse Valanciunas, creo que realmente lleva a otro nivel el intercambio, ¿no? Podemos decir que en cierto modo es Michael Porter Jr. por Cameron Johnson y Jonas Valanciunas, con lo que sustituyen a Michael Porter por un jugador de un rol similar y un perfil similar. Michael Porter es mejor en algunas cosas, Cameron Johnson es mejor en otras. Creo que que en el vacío Michael Porter Jr. es ligeramente mejor, y la gente está exagerando un poco la diferencia entre los dos, considerando a Cameron Johnson mejor que Michael Porter Jr. También es cierto que uno ha jugado con Jokic y el otro no, pero cuando le sumamos la diferencia salarial que acarreaba uno frente al otro, y la llegada de Jonas Valanciunas aprovechando esa diferencia, y el hecho de que todavía tengan margen, y luego, bueno, el propio verano de los Nuggets trayendo por la mínima del veterano Tim Hardaway Jr. y Bruce Brown, creo que los Nuggets han hecho un muy buen verano partiendo de esta base, ¿no? Seguimos ahora con la extensión de Herbert Jones por parte de los New Orleans Pelicans. Por cierto, aquí, hablando de los Pelicans, en este vídeo no voy a hablar de picks, sino lo peor del verano es el movimiento de los Pelicans en la noche del draft, y lo mejor del verano a nivel de picks es el movimiento de los Hawks, pero no vamos a hablar de eso aquí. Y hay alguna cosa que, bueno, hay varias cosas que no me han gustado mucho de los New Orleans Pelicans: el intercambio de Jordan Poole, el fichaje de Kevon Looney, pero el fichaje de Kevon Looney son 2 años con opción del equipo en el segundo año. Es un año, no pasa nada al final. La extensión de Herbert Jones me gusta. Creo que han hecho un buen trabajo aquí. Nos han dejado engañar para intercambiarlo, como
Muchos equipos estoy seguro que están intentando hacer, y más después de ver la poca cabeza que tienen haciendo intercambios, pero no. Herbert Jones extendido por 3 años, lo máximo posible, con eso tiene un total de 5 años de contrato por delante, aunque tenga una opción en el 5º año. Es un muy buen precio por uno de los mejores defensores de la NBA y me gusta mucho esta extensión. Pasamos ahora a algo más cuestionable, creo que habrá gente que crea que esto está mal incluso. Bueno, cada uno puede tener su opinión. El fichaje de Luke Kornet por parte de los San Antonio Spurs. Recordemos que Kornet firmó un contrato de 4 años, 41 millones de dólares con los Spurs, pero el último año es opción del equipo, el año anterior solo tiene unos 2 millones garantizados. Básicamente es un contrato de 2 años. Son como unos 2 años, 24 millones o algo así, porque además hicieron que el contrato descienda. Hicieron un trabajo perfecto y no es tanto el salario. Kornet me gustaría más por 7 millones que por 11. Creo que está un poco sobrepagado aquí. Pero los Spurs pueden permitirse pagarle esto durante un par de años sin ningún problema. Y Kornet les da una coherencia, una estabilidad en esa segunda unidad, un pivot que a veces puede jugar con Víctor Wembanyama, un tío que además todo el mundo sabe que es increíble en los vestuarios y que se lleva bien con todo el mundo y que realmente contribuye a la química del equipo. Este perfil de jugador en un equipo joven, en crecimiento, un campeón de la NBA además y un tío que va a ayudar, me parece un muy buen fichaje para los Spurs y un fichaje que va a tener impacto, tanto fuera del campo como en el campo, aunque en minutos limitados. Lo único que me ha gustado de verdad de los Celtics es el fichaje de Josh Minott. Creo que Josh Minott es un jugador interesante al que los Timberwolves no deberían haber dejado ir, y 2 años por la mínima, sin opciones por ningún lado. No, de hecho creo que el segundo año es opción del equipo, estoy dudando ahora, sé que no es opción del jugador, eso se lo dieron a Luca Garza, que estará en el vídeo de lo que menos me ha gustado el verano. Pero Josh Minott creo que es un jugador con es un jugador con muchas herramientas defensivas que tiene que mejorar en ataque y ha ido desarrollándose en Minnesota. Creo que los Timberwolves básicamente cuando estaba listo para empezar a contribuir de verdad lo han dejado ir, ¿no? Y me parece que ha sido un muy buen movimiento por parte de los Celtics el adquirirlo, y de verdad creo que Minott, y más con la ausencia de Tatum este año por lesión, va a tener minutos y va a ser interesante. Otro fichaje por la mínima que me ha gustado mucho es el de Larry Nance Jr. por parte de los Cleveland Cavaliers. Los Cavs llevan años necesitando un big suplente de garantías, y Larry Nance Jr. no da garantías a nivel de disponibilidad porque la verdad es que tiene muchos problemas de salud, pero es un jugador que es infinitamente superior que Tristan Thompson, por ejemplo, y tener un pivot suplente de este calibre para unos Cavs en un este tan abierto además, creo que es algo muy interesante. Si Jarrett Allen o Evan Mobley se pierden algún partido, tienen la posibilidad de recurrir a Larry Nance Jr. y de verdad es un jugador útil, productivo, con muchísimo saber hacer, mucha inteligencia, bueno a nivel de movilidad, que sí que es pequeño para jugar de 5 y juega ese rol híbrido, pero por la mínima el veterano es un fichajazo. Pasamos ahora a un fichaje, esto es casualidad, pero aquí vemos un jugador con la equipación de Atlanta, ahora vamos a hablar de un jugador que se va a los Atlanta Hawks, y es Nickeil Alexander-Walker. A mí, particularmente, me ha gustado muchísimo el fichaje de Nickeil Alexander-Walker. Puede que pueda parecer un poco excesivo, ese promedio de unos 15 millones por año por él, creo que al final el resultado fue como 4 años 62 millones, pero los Hawks han hecho un muy buen trabajo aquí. Nickeil Alexander-Walker es un perfil perfecto para ellos, un jugador que junto con Dyson Daniels va a ser una peste en defensa, va a ser terrible para los equipos rivales, alguien que puede operar un poco como base suplente, también puede jugar junto a Trae Young, es capaz de meter sus tiros, es capaz de crear un poco, es un jugador completo que les da profundidad, que les da versatilidad, y que no lo han adquirido por un precio tan elevado, de verdad, es más o menos un rango, una mid-level, y de hecho han hecho malabares y el contrato empieza alto, luego baja, luego vuelve a subir. No es que sea un contrato descendente, pero sí que este año pagan más que la temporada que viene, luego la siguiente vuelve a ser, su tercer año de salario es el mismo que el del primero, y luego el cuarto es un poco más elevado y es una opción del jugador. Pero creo que han hecho un buen trabajo, es un buen contrato por un buen jugador, y me parece una muy buena adquisición, particularmente para los Atlanta Hawks además. Pasamos ahora al movimiento en el que los Miami Heat adquirieron a Norman Powell. Hablábamos de los Clippers y creo que ese Norman Powell por John Collins y Bradley Beal está muy bien, pero por parte de los Miami Heat, Norman Powell por Kevin Love y Kyle Anderson es increíble. Sin haber pagado nada, sin haber pagado segunda ronda, sin tener que sacrificar nada de valor, es una adquisición de talento muy potente. Y sí, Norman Powell y Tyler Herro en defensa son terribles, es una combinación mala. Pero bueno, está Spoelstra, tienen a Davion Mitchell, tienen a Bam Adebayo, tienen a Andrew Wiggins, que es un buen defensor. Yo creo que harán lo posible por paliarlo, veremos bastantes minutos de uno sin el otro probablemente, pero adquirir un jugador del nivel de producción de Norman Powell, que el año pasado estuvo en conversaciones por el All-Star, a cambio de un exjugador en Kevin Love y de un tío que ya ha cambiado de equipo varias veces porque es aceptable, pero tampoco es nada increíble en Kyle Anderson, es un muy buen movimiento de los Miami Heat. Pasamos ahora a todo lo que ha hecho este señor Sam Presti. Es
Nuestro Salvador es una persona con una capacidad increíble y, Dios, ya estaba un poco azul antes, ahora con la foto tan azul lo noto en la pantalla un montón. De hecho, mirad, estoy súper azul. Pero bueno, básicamente todos los contratos que han negociado Sam Presti son espectaculares. La extensión en menor medida de Jalen Williams, el pivot, por 3 años, 24 millones, con un contrato descendente. Dios, se me va el nombre de este tío continuamente, no sé por qué, no lo entiendo. Pero bueno, la extensión de unos 9 millones de dólares por... De hecho, un poco menos, como 8,5 millones de dólares del jugador, que ya diré el nombre, que son eso, 3 millones por año por un buen jugador al que además pueden hacer agente libre restringido rechazando el último año de contrato si tiene la posibilidad de retenerlo AJ Mitchell. Dios, es que se me va el nombre siempre. Y luego, obviamente, lo de Shai Gilgeous-Alexander es un máximo con opción del jugador, no hay nada que negociar ahí, pero bueno, lo ha firmado. Pero las extensiones de Chet Holmgren y Jalen Williams son increíbles, son buenísimas. La gente que se echa las manos a la cabeza por el contrato de Chet Holmgren, los otros 29 equipos de la NBA querrían a Chet Holmgren a ese precio. Y si ese es el caso, ya está. Chet Holmgren por un máximo sin Rose Rule es increíble. Jalen Williams con escaladores tan complicados es una pasada. Jalen Williams ha firmado el máximo del 25%, y si entra en el tercer equipo del NBA solo sube al 26%, y si entra en el segundo equipo solo sube al 27%. Va a ser un muy buen contrato. Estamos hablando de un tío que este año ya entra en un equipo del NBA y es un grandísimo defensor. Y Chet Holmgren, si Wembanyama se pierde o si Wembanyama el año que viene no llega a los 65 partidos y Chet Holmgren llega, es que va a ser el jugador defensivo del año probablemente y no va a poder subir su salario. Es de verdad un trabajo excelente de Sam Presti de los OKC Thunder. Pasamos ahora a los Minnesota Timberwolves, donde básicamente no quiero hablar tanto del equipo en sí, pero creo que particularmente la renovación de Julius Randle es un muy buen trabajo. 3 años, 100 millones por un jugador del nivel de Randle, que rindió como rindió Julius Randle en el final de temporada, es perfecto. No sea tan a largo plazo él tampoco, pero se aseguran 3 años de un jugador que es el segundo mejor jugador de este equipo en este momento y que está adaptándose al equipo y realmente fue pillando ritmo, y creo que es un muy buen contrato y realmente me ha gustado. Pasamos ahora, básicamente hemos hablado de varios equipos un poco más en conjunto, de los Clippers, de los Nuggets, de los Thunder, y acabamos con los Rockets. Es el último equipo del que hablaré más así a grandes rasgos. El intercambio de Kevin Durant es uno de los mejores movimientos del verano, sin lugar a dudas. Sustituir básicamente a Jalen Green y Dillon Brooks por Kevin Durant, aun si sacrificas un pick 10 en el proceso, es increíble. Estamos hablando de un jugador que es perfecto para estos Thunder. Llevaba meses diciendo que Durant y Houston tenían que acabar juntos, pero aparte de eso, el contrato de Dorian Finney-Smith, que al principio eran 4 años, 53 millones, pero que en el fondo son solo 2 años garantizados, con lo que tiene muchísima flexibilidad ahí de salirse. Fred VanVleet rechazando ellos rechazan el hecho de que los Rockets rechazaran la opción de 44 millones de Fred VanVleet y lo renovaran por 2 años, 50 millones, o sea, 25 millones por año por Fred VanVleet durante un par de años es perfecto también. Y luego hay otros movimientos que me han gustado más o menos. Me gusta, es algo súper menor, de hecho no he hablado de esto ni en el canal secundario, pero Isaiah Crawford en un contrato dual me gusta. El contrato de Clint Capela está ok, ya no es algo que me apasiona tanto, pero está ok. O Josh Okogie, estos son movimientos ya menores que tampoco son para tanto, pero básicamente Kevin Durant, el contrato de Fred VanVleet que les permitió hacer todo lo demás, y el fichaje de Dorian Finney-Smith me parecen 3 movimientos excelentes. Pasamos ahora a hablar de los Hornets, básicamente para mencionar el hecho de que a cambio de Jusuf Nurkic consiguieron a Colin Sexton en una segunda ronda. Ya cuánto aporta Sexton en este equipo no está por ver, si luego consiguen sacar valor por él o no en febrero estará por ver, pero el hecho de que los Jazz, bueno, esto va a estar en los movimientos que menos me han gustado, que será el vídeo que veréis mañana, pero... Que por cierto, no lo he dicho al principio del vídeo, estoy fuera al fin de, o sea, esto es un vídeo que estoy grabando el viernes, espero que no pase nada súper importante el sábado, pero bueno. Pero eso, conseguir a Colin Sexton en una segunda ronda a cambio de Jusuf Nurkic, al que no debería querer, bueno, al que no quiere nadie, y que Utah simplemente quería a un jugador al que pudieran no jugar, me parece increíble. Luego llegamos a los Orlando Magic, porque me parece que el fichaje de Tyus Jones por 7 millones, un año 7 millones es perfecto para este equipo. Les da una estabilidad, un jugador que pueda hacer de puente para Jace Richardson en un año en el que quieren competir tras ese movimiento de Desmond Bane. Además es un jugador que está familiarizado con Bane y creo que es eso, un muy buen fichaje y que realmente les va a venir bien.
Y ya casi por acabar, esto es algo muy secundario para muchos, pero Trendon Watford por 2 años por la mínima para los 76ers. Yo es que sigo creyendo que Trendon Watford es un jugador sólido que no ha acabado de tener oportunidades. Y en los Nets es que nadie le presta atención a los Nets, pero es un jugador en esa posición de la pivot capaz de tener un poco el balón en las manos, bastante versátil, que tira un poquillo. Y yo creo que va a aportar en Filadelfia. Es peor que Yabusele, el fichaje de Yabusele o la pérdida de Yabusele les perjudica, pero al mismo tiempo este tío por la mínima del veterano es un parche aceptable. Y luego, casi para acabar, quedan dos cosas. Cam Whitmore, por parte de los Washington Wizards, obviamente. Conseguir a Cam Whitmore por 2 segundas rondas me parece increíble, un movimiento genial de los Washington Wizards, creo que han hecho un trabajo excelente ahí, que luego estará por ver cuando un jugador, por muy buena pinta que tenga y mucha esperanza que tenga en él, cuando lleva 2 años en la NBA y el primer año fue interesante y el segundo no ganó minutos, es cierto que era un equipo muy competitivo, pero siempre empiezas a cuestionarte un poco cómo de bueno es este jugador de verdad, pero bueno, lo veremos este año en los Washington Wizards y a ver qué tal. Y eso, por segunda ronda, por 2 segundas rondas, desde luego la apuesta vale la pena 100%. Cualquier equipo debería haberlo hecho, porque es que prueba suerte y si sale bien, Cam Whitmore es un jugadorazo. Y ya lo último, Gerson Yabusele para los New York Knicks. Creo que es un muy buen movimiento de los Knicks. Creo que Yabusele por un pelín menos de la mid-level de 5,7 millones de dólares es un contratazo para los Knicks, un jugador que esa profundidad en esa posición de la pivot y alguien que realmente rindió bien en Filadelfia. No es un grandísimo defensor, eso es cierto, pero bueno, Anunoby tendrá muchísimo trabajo que hacer esta próxima temporada, pero aún así, da igual. Yabusele es un buen jugador que te da profundidad y es algo que realmente necesitaban los Knicks, así que me ha gustado mucho el movimiento. Y ya está, con esto hemos acabado ya de hablar de los movimientos que a mí de manera personal más me han gustado en esta agencia libre. No son los mejores, son los que me han gustado, son cosas diferentes. Vamos a acabar respondiendo una preguntilla ya, y esta es de Bot305 y lo que dice es: pregunta curiosa, Denise. En el salto inicial, ¿hay alguna norma que obligue a los pivots a saltar? Por ejemplo, cuando Wemby jugaba de a la pivot podía realizar el salto. No hay ninguna norma que obligue a los jugadores a hacer el salto inicial. Puede hacerlo quien sea. Obviamente, normalmente los pivots son los que lo hacen porque son jugadores más grandes, ¿no? Pero en alguna ocasión podría saltar otro. Y de hecho, no sé si ha pasado alguna vez en un partido oficial. A veces de broma sí que lo hace un jugador más pequeño así, pero un partido inicial no creo. Oficial no creo, no lo recuerdo. Pero vamos, que si Wembanyama está jugando a la pivot con un pivot, yo qué sé. Imaginaos que Sohan está técnicamente de 5 y Wembanyama de 4. Sí, puede dar el salto Víctor Wembanyama. Y nada, ya está. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.